¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión clínica cada año, y que este trastorno ya es considerado la principal causa de discapacidad en todo el planeta? Una cifra alarmante que no solo habla de estadísticas, sino de realidades humanas que, en muchos casos, se disfrazan bajo un término engañoso: pereza. Vivimos en una sociedad que exalta la productividad constante, la competencia feroz y el éxito inmediato. Se nos ha enseñado que detenerse es fracasar, y que descansar demasiado equivale a rendirse. En este contexto, sentir cansancio extremo, falta de motivación o apatía se tacha rápidamente de flojera, cuando en realidad, para millones de personas, lo que hay detrás es una condición de salud mental mucho más seria: la depresión. Estudios publicados en la revista The Lancet Psychiatry en 2022 subrayan que el 72% de los pacientes con depresión tardan meses o incluso años en reconocer que sus síntomas no se deben a agotamiento o desgano pasajero, sino a un trastorno clínico que requiere atención médica. Esta confusión, tan común, no solo retrasa el diagnóstico, sino que incrementa la gravedad de los episodios depresivos. La depresión no distingue género, edad ni estatus social. En Europa, por ejemplo, la Agencia Europea de Salud reportó en 2023 que 1 de cada 5 adultos menores de 30 años reconoció haber sentido síntomas consistentes con depresión mayor. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo destacó que los jóvenes son especialmente vulnerables debido a la precariedad laboral y la presión académica, y que la depresión ya es uno de los principales motivos de abandono escolar. Señal 1. No puede superarla. La primera gran diferencia entre la pereza y la depresión es que no se trata de fuerza de voluntad. Cuando hablamos de pereza, generalmente nos referimos a un estado temporal de desmotivación que puede superarse con pequeños estímulos: un café cargado, una lista de tareas organizada, un mensaje motivador o incluso un breve descanso. La pereza tiene solución práctica e inmediata. En cambio, la depresión es radicalmente distinta. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, los episodios depresivos mayores pueden durar en promedio de 6 a 8 meses si no se tratan. Durante ese periodo, las personas no eligen estar en cama, ni deciden sentirse mal. La depresión altera procesos químicos cerebrales relacionados con la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, neurotransmisores esenciales para regular el estado de ánimo. La evidencia clínica es contundente. Investigaciones de la Universidad de Cambridge en 2021 demostraron que el 82% de los pacientes con depresión severa reportaron haber escuchado frases como "échale ganas" o "pon de tu parte", pero ninguno logró mejorar con consejos de motivación. Por el contrario, muchos reportaron un aumento en la sensación de culpa y fracaso, lo que empeoró sus síntomas. Otro dato revelador lo aportó la World Federation for Mental Health en 2022. Las personas con depresión no tratada tienen un riesgo 60% mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares, en comparación con quienes no presentan síntomas. Esto se debe a la combinación de inflamación crónica, insomnio y estrés fisiológico que acompañan al trastorno. Imagina entonces el escenario: una persona se levanta cada día con la esperanza de que, con un poco más de esfuerzo, logrará sentirse mejor. Sin embargo, por más que lo intente, su energía se agota, sus pensamientos se vuelven pesados y su cuerpo le pide quedarse en la cama. No es un capricho. No es comodidad. Es la manifestación tangible de una enfermedad. El Instituto Nacional de Salud Mental de Japón realizó un estudio en 2023 donde se encontró que el 45% de los pacientes diagnosticados con depresión severa habían intentado superar sus síntomas únicamente con fuerza de voluntad antes de buscar ayuda profesional. El resultado fue un retraso promedio de 14 meses en el inicio del tratamiento. Ese retraso, según los especialistas, aumenta significativamente la probabilidad de recaídas futuras. Para dimensionar la magnitud del problema, la depresión es ya la segunda causa principal de ausentismo laboral en el mundo, solo detrás de las enfermedades respiratorias, y le cuesta a la economía global más de $1 billón anuales en productividad perdida, según la Organización Internacional del Trabajo, 2023. Detrás de cada número hay historias de personas que, al no poder superar su aparente pereza, terminan atrapadas en un círculo de dolor emocional y consecuencias sociales y económicas devastadoras. Señal 2. No logras animarte. Uno de los rasgos más dolorosos y desconcertantes de la depresión es la incapacidad de encontrar alivio o ánimo, incluso en las situaciones que antes generaban alegría. No hablamos de un simple mal día o de un periodo de cansancio. Hablamos de una desconexión emocional tan profunda que ni las actividades más reconfortantes parecen surtir efecto. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en 2023 el 70% de las personas diagnosticadas con depresión moderada a severa reportaron que ni el descanso prolongado, ni la alimentación, ni el tiempo con amigos lograron mejorar de forma significativa su estado de ánimo. Este fenómeno recibe el nombre de anedonia,
y es considerado uno de los síntomas cardinales de la depresión clínica. Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en Nature Human Behavior en 2022, encontró que la anedonia está asociada con un menor funcionamiento en las áreas del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa, como el núcleo accumbens. En otras palabras, no se trata de que la persona no quiera sentirse mejor, sino de que su cerebro no responde de la misma manera ante estímulos que antes producían satisfacción. Este punto es clave para diferenciar la pereza de la depresión. Mientras que alguien perezoso puede animarse con una invitación a salir, una película favorita o una buena comida, alguien con depresión permanece atrapado en un estado de apatía persistente. Nada resulta suficiente para activar la chispa del bienestar. El problema se agudiza porque este síntoma rara vez es comprendido por familiares y amigos. En un informe del National Health Service del Reino Unido 2023, el 68% de los pacientes dijeron que se sintieron incomprendidos por su entorno, ya que la gente asumía que podían poner de su parte para mejorar. Esta falta de comprensión no solo aísla más a la persona, sino que también eleva el riesgo de empeorar los síntomas depresivos. Imagina a alguien que siempre disfrutó de la música. Un concierto en vivo solía ser su forma de recargar energía. Hoy, aún estando en medio de la multitud, rodeado de luces y sonidos vibrantes, su mente permanece apagada. Siente que está ahí físicamente, pero no emocionalmente. Esa desconexión interna es una marca indeleble de la depresión, y no tiene nada que ver con pereza o desinterés voluntario. El peso invisible de la falta de ánimo. Los efectos de esta falta de ánimo son devastadores en la vida cotidiana. La Universidad de Toronto publicó en 2022 que los trabajadores con depresión presentan un 31% menos de productividad y un 40% más de ausencias laborales en comparación con colegas sin síntomas. Esto no ocurre por falta de compromiso, sino por una fatiga emocional que bloquea la capacidad de concentración y de disfrute. En el ámbito educativo, la UNESCO informó en 2023 que la depresión es ya una de las principales causas de deserción entre estudiantes universitarios en América Latina, con un impacto directo en las tasas de graduación y en la inserción laboral futura. La pérdida de ánimo no solo afecta la vida personal, sino también el desarrollo profesional y social. El Banco Mundial añadió un dato preocupante. Las personas con depresión no tratada tienen un ingreso promedio 20% menor a lo largo de su vida laboral, en comparación con quienes reciben tratamiento oportuno. Este indicador muestra que la depresión no es solo una cuestión emocional, sino también un factor de desigualdad económica. En un mundo hiperconectado, podría pensarse que las redes sociales alivian la soledad. Sin embargo, estudios recientes revelan lo contrario. Un informe de Journal of Social and Clinical Psychology 2023 mostró que el uso excesivo de plataformas sociales se asocia con un 13% más de riesgo de síntomas depresivos, especialmente entre jóvenes que ya luchan contra la anedonia. Esto demuestra que, lejos de animar, la sobreexposición digital puede intensificar la sensación de vacío. Señal 3. Has perdido el interés por todo. Uno de los síntomas más alarmantes de la depresión, y quizá el más evidente para quienes rodean a la persona afectada, es la pérdida casi total de interés en actividades que antes resultaban placenteras. Este fenómeno es conocido clínicamente como anedonia generalizada. La Asociación Americana de Psicología subraya que este síntoma es un criterio central en el diagnóstico del trastorno depresivo mayor. A diferencia de la simple pereza, que suele estar ligada a un momento puntual de cansancio o desmotivación, la anedonia implica un apagón progresivo del interés vital. No hablamos de posponer una actividad, hablamos de un desinterés sistemático que afecta el núcleo de la identidad de una persona. De acuerdo con un estudio publicado en World Psychiatry en 2022, el 74% de los pacientes con depresión diagnosticada reportaron haber perdido el interés incluso en sus pasatiempos favoritos, desde leer, pintar o escuchar música, hasta compartir tiempo con amigos o practicar deportes. La pérdida no se limita a una sola área, sino que suele extenderse a todos los aspectos de la vida, erosionando la motivación personal. Imagina a alguien que siempre disfrutó del fútbol. Ver un partido, reunirse con amigos a comentar jugadas, sentir la emoción de un gol. Hoy, esa persona se sienta frente al televisor y todo lo que antes generaba emoción ahora le resulta indiferente. No es que ya no le guste el deporte, es que la depresión ha apagado la capacidad misma de disfrutar. Impacto en la vida social y familiar. El Instituto Nacional de Salud Mental de Francia, INSERM, publicó en 2023 que la pérdida de interés en actividades sociales es uno de los factores que más afectan las relaciones familiares. El 62% de los encuestados con depresión reconocieron haberse distanciado emocionalmente de sus seres queridos, generando tensiones en su entorno. Esta distancia no es intencional, sino consecuencia directa de la enfermedad.
En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud informó que la depresión es ya uno de los principales factores de aislamiento social entre jóvenes de 18 a 25 años. El fenómeno se agravó tras la pandemia. En 2021, el aislamiento era una medida preventiva. En 2023, para muchos, se convirtió en una rutina impuesta por la falta de motivación. El aislamiento no solo priva a las personas de apoyo emocional, sino que también eleva el riesgo de pensamientos autodestructivos. La OMS advierte que más del 50% de los suicidios en el mundo están asociados a la depresión, y la pérdida de interés por la vida cotidiana es uno de los pasos previos más frecuentes antes de llegar a un desenlace fatal. Según un informe del World Economic Forum de 2023, la depresión y la pérdida de interés por la vida cotidiana representan ya la principal causa de discapacidad en jóvenes de 15 a 29 años a nivel global. Esto significa que la salud mental ha superado incluso a las enfermedades infecciosas como factor limitante del desarrollo juvenil. Señal 4. No puedes funcionar como antes. Uno de los puntos más claros para diferenciar la depresión de la pereza es su efecto devastador en la funcionalidad diaria. Mientras que la pereza es intermitente y, en la mayoría de los casos, controlable, la depresión interfiere de manera constante con las actividades básicas: trabajar, estudiar, cuidar de la familia o incluso realizar tareas sencillas como cocinar o asearse. La Asociación Europea de Psiquiatría, EPA, publicó en 2023 que el 58% de los pacientes con depresión mayor reportaron una disminución severa en su capacidad para cumplir con las responsabilidades cotidianas. Esto no se debe a desinterés, sino a un bloqueo psicológico y fisiológico que impide llevar a cabo tareas rutinarias. Los psicólogos suelen evaluar este fenómeno a través de las 4D de la anormalidad: desviación, disfunción, peligro y angustia. En el caso de la depresión, la disfunción es uno de los indicadores más evidentes. Cuando alguien ya no logra desempeñar roles que antes cumplía sin dificultad, la salud mental se encuentra gravemente comprometida. Imagina a una madre que antes organizaba la rutina de su hogar con precisión: preparar la comida, acompañar a sus hijos a la escuela, trabajar desde casa y mantener las cuentas al día. Hoy, esa misma persona lucha por levantarse de la cama, deja pasar las horas sin poder atender las necesidades básicas y siente culpa constante por no poder cumplir con lo que antes parecía sencillo. No es que haya perdido la capacidad, es que la depresión le ha robado la energía mental y física necesaria para funcionar. El costo de la disfunción en la vida laboral. Según la Harvard Business Review 2022, la depresión no tratada es responsable de una reducción de 35% en el rendimiento laboral, y genera pérdidas de hasta $300.000 millones anuales solo en Estados Unidos. A escala global, el costo económico asciende a más de $1 billón en productividad perdida, según la OMS. En Japón, donde la cultura laboral es una de las más exigentes del mundo, el Ministerio de Salud reportó en 2023 que el 46% de los trabajadores diagnosticados con depresión tuvieron que ausentarse de manera prolongada, y un 12% abandonaron definitivamente sus empleos. Estos datos reflejan que la depresión no es una cuestión individual, sino un desafío colectivo que afecta a sociedades enteras. Impacto en la educación y en la vida personal. En el ámbito académico, el informe Global Student Wellbeing Survey de 2022 reveló que los estudiantes universitarios con depresión presentan una probabilidad 50% mayor de abandonar sus estudios en comparación con sus compañeros. La disfunción no se limita al bajo rendimiento, sino a la imposibilidad de sostener un ritmo mínimo de aprendizaje. En la vida personal, el Centro de Investigaciones de Salud Mental de Canadá informó que el 63% de las parejas en las que uno de los miembros sufre depresión atraviesan crisis significativas debido a la incapacidad funcional del afectado. Las tareas del hogar se descuidan, los planes se cancelan y la relación se ve sometida a tensiones constantes. Un estudio de la Universidad de Yale 2022 encontró que la actividad neuronal en esta región disminuye hasta en un 20% durante episodios depresivos graves, lo que explica la dificultad para organizarse, tomar decisiones y mantener la concentración. Según el World Economic Forum 2023, la depresión es ya la principal causa de incapacidad laboral en adultos de entre 25 y 45 años, superando incluso a las lesiones físicas. En otras palabras, la depresión no solo roba la motivación, también frena la capacidad de funcionar en el momento más productivo de la vida. Señal 5. Tu pereza no se desencadena por nada. La pereza común suele tener un detonante claro: cansancio después de una jornada extenuante, aburrimiento frente a una tarea repetitiva o falta de interés hacia una actividad específica. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, los episodios de apatía y falta de energía aparecen sin aviso, sin causa aparente y en momentos inesperados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló en 2023 que la depresión no siempre se relaciona con un evento específico, como la pérdida de un empleo o una ruptura amorosa. En al menos el 45% de los casos,
los síntomas emergen sin un motivo externo evidente. Esto convierte a la depresión en un trastorno complejo, donde factores biológicos, genéticos y ambientales interactúan de formas que aún no se comprenden por completo. Un metaanálisis publicado en The Lancet Psychiatry en 2022 destacó que la depresión puede aparecer incluso en personas con estabilidad laboral, relaciones funcionales y sin antecedentes de trauma reciente. El estudio identificó predisposiciones genéticas que incrementan el riesgo hasta en un 37%, especialmente cuando se combinan con factores ambientales como el estrés crónico o la falta de sueño. La Clínica Mayo explicó en 2023 que la depresión puede surgir de una alteración en los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, sin necesidad de un detonante externo. Estas alteraciones químicas modifican la forma en que el cerebro procesa la motivación y la recompensa, generando estados de apatía prolongados. Un estudio del Instituto Karolinska en Suecia 2022 mostró que los pacientes con depresión tienen una respuesta reducida en el sistema límbico incluso ante estímulos positivos. Esto significa que, aunque la vida continúe sin cambios visibles, la persona percibe un vacío emocional que no puede explicar con causas concretas. Señal 6. La pereza no es una elección. La pereza común es, en esencia, una decisión. Uno puede elegir posponer una tarea, quedarse en cama unos minutos más o procrastinar una actividad. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, la falta de acción no es una elección, sino una imposibilidad. La persona no decide no levantarse de la cama, simplemente no logra hacerlo. La American Psychiatric Association, APA, aclara en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, que la depresión implica una pérdida significativa de la capacidad para iniciar o mantener actividades voluntarias, incluso aquellas que antes generaban placer. Esto significa que no se trata de falta de voluntad, sino de una alteración en la función ejecutiva del cerebro. Un estudio de la Universidad de Cambridge 2022 reveló que los pacientes con depresión muestran una reducción notable en la activación del circuito mesolímbico dopaminérgico, responsable de la motivación y la recompensa. Dicho en palabras simples, el cerebro no envía la chispa que normalmente nos impulsa a actuar. El mito de la fuerza de voluntad. Uno de los errores más comunes en la sociedad es creer que la depresión puede superarse con fuerza de voluntad o pensamientos positivos. Frases como si quieres, puedes o solo échale ganas no solo son ineficaces, sino que pueden resultar dañinas. La Universidad de Toronto 2023 encontró que el 62% de los pacientes con depresión que recibieron comentarios de este tipo reportaron un empeoramiento en sus sentimientos de culpa e incomprensión. En contraste, la pereza sí puede enfrentarse con disciplina, motivación externa o pequeños incentivos. La diferencia radica en que la pereza obedece a un cálculo consciente: no quiero hacerlo ahora, lo haré después. La depresión, en cambio, bloquea ese margen de decisión. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, NIM, reportó en 2023 que las terapias más efectivas para la depresión, como la terapia cognitivo-conductual y los antidepresivos, tienen en común que reconocen la falta de elección como un síntoma central. El tratamiento busca restablecer el equilibrio neuroquímico y entrenar al cerebro para recuperar la capacidad de acción, no para obligar a la persona a esforzarse más. En Japón, la Asociación de Psiquiatría de Tokio publicó un informe en 2022 mostrando que los pacientes que fueron tratados con comprensión, reconociendo que su condición no era una elección, tuvieron una tasa de recuperación 35% más alta que aquellos que enfrentaron entornos donde predominaba la estigmatización. Señal 7. Tu pereza no se alivia con descanso. Cuando una persona está cansada por exceso de trabajo o estrés, suele bastar con dormir unas horas más, tomarse un fin de semana libre o incluso hacer una siesta reparadora. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, el descanso no produce el alivio esperado. No importa cuántas horas pases en la cama, el cansancio emocional y físico permanece. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó en 2023 que el 85% de los pacientes con depresión refieren sentir fatiga crónica incluso después de dormir entre 8 y 10 horas diarias. Esto significa que el descanso, en lugar de ser una solución, se convierte en una prueba más del agotamiento constante que caracteriza a la enfermedad. La depresión altera los ritmos circadianos, los patrones biológicos que regulan el sueño y la vigilia. Un estudio de la Universidad de Stanford 2022 mostró que quienes padecen depresión presentan una disminución del 40% en la calidad del sueño profundo, fase N3, que es la etapa más reparadora para el cerebro y el cuerpo. El Instituto Karolinska de Suecia 2023 encontró que la fatiga persistente en pacientes con depresión está asociada con un riesgo 50% mayor de abandono laboral en comparación con quienes no presentan síntomas depresivos. En otras palabras, la incapacidad de recargar baterías tiene consecuencias directas en la productividad, la vida personal y la estabilidad económica. Si te identificaste con alguna de estas señales,
lo primero que debes saber es que no estás solo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión. Y aunque la cifra es enorme, también nos recuerda algo: la ayuda existe, y hay profesionales capacitados para guiarte en el proceso de recuperación. Es fundamental entender que la depresión no se resuelve con frases motivacionales vacías ni con simples consejos de productividad. Tal como lo confirma el National Institute of Mental Health, los tratamientos efectivos combinan terapia psicológica, apoyo médico y cambios en el estilo de vida, adaptados a cada persona. Así que si tú o alguien cercano está luchando con estos síntomas, no dudes en buscar apoyo de un psicólogo, psiquiatra o terapeuta certificado. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Si este contenido te resultó útil y crees que puede ayudar a alguien más, dale me gusta al video y compártelo con esa persona que lo necesita. Recuerda que un simple clic puede ser el puente para que alguien reconozca lo que está viviendo y dé el primer paso hacia su recuperación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por quedarte hasta el final.